Claro. Lo que pasa es que a nosotros digo, a los nacional popular no se nos perdona nada. O sea, eso es algo obvio. Que uno tiene que ser y parecer. En su momento, en el 2015, tampoco me gustó ver al hijo de Milagro Sala bajándose de un Smart, que vale 2 mangos el Smart, pero tenés que ser y parecer, es lo que le dije a mis compañeros de grupo político. Bueno, esto es igual, ¿viste? Que otros políticos hagan ciertas cosas deleznables, pasa. Pero al Nacan Pop no se nos perdona nada. ...10 de diciembre, tenés que entrar acá, vas a tener que entrar acá. Ya se empieza a pensar en ese tiempo que hay que invertirle al Consejo Deliberante, se empieza a pensar en, qué sé yo, el detalle más mínimo de voy a estar acá parado en el medio jurando, ¿por qué voy a jurar? Digo, imagino que eso, como un apasionado de la política, cada 2 años debe seguir también lo que son las juras, las asunciones y demás. Son pequeños detalles que a veces dan vueltas por la cabeza, ¿no? Más allá de lo que verdaderamente ocupa el tiempo, la agenda y demás, ¿no? Sí, seguramente. Más que nada por lo nuevo, ¿no? Porque quizás no el tiempo que me ocupe, porque la verdad que en la función que estoy ahora es... Claro. 26 horas por día, o como decían, las 24 horas del día y la noche también, ¿no? Claro. No sé qué famoso. Claro, y más en el medio de una pandemia, ¿no? Claro, sí. Pero lo distinto. Claro. Lo distinto que, como bien dijiste vos, la política de hace un tiempo me empezó a atraer, me gusta. Digo de hace un tiempo porque a veces los médicos estamos tan enfrascados en lo nuestro, en la diaria, en el paper nuevo que sale, en el nuevo medicamento, y realmente en un momento me llegué a sentir un ignorante político, como la famosa frase de Bertolt Brecht, ¿no? De la ignorancia política. Y bueno, me empecé a leer, me empezó a gustar, me empecé a balancear libros de política y filosofía y sociología y no tanto 100% medicina. ¿Y en qué momento de la vida pasó eso? Y ahora hace 15 años. ¿Y por algún motivo particular hubo algo que fue el clic? La década de Néstor. Ajá. Como tantos. Yo ya no tan joven, pero empecé a asociar cosas de mi infancia o de mis padres o de mi adolescencia, ¿no? Te propongo esto, partamos el tiempo en dos, antes de Néstor Kirchner y después de Néstor Kirchner. Antes era 100% médico, lectura 100% medicina, en la facultad lo mismo, en la secundaria lo mismo, hijo de un hogar de padres obreros, y el despertar por ahí de la conciencia de clase, como lo podría llamar ahora, que sé un poquito más de sociología, fue ese. ¿Familia peronista no? Sí, 2 padres obreros, obreros de fábricas del 70, ¿no? Claro, o sea, claro. Mi viejo al lado del crisol en una fundición de bronce, todos los días a 1000 grados ahí tirando el material, y mi vieja en una fábrica textil, escuchando los comentarios de la diaria, ¿no? Y bueno, se ve que todo eso en un momento, en esa década
kirchnerista hizo eclosión. Nunca lo había visto desde esa forma. ¿Sos el primer profesional de tu familia? Sí, sí. Hay en tu generación se da mucho esto, ¿no? Que Sí, sí, haya mucha sí. gente que es la primera que tuvo posibilidad de acceso Sí, sí. a la universidad pública, ¿no? Sí. ¿Cómo Bueno, fue yo esa...? viviendo en Buenos Aires Claro. fue más fácil que quizás viviendo en el interior, que Claro. son otros costos, el trasladarse, pero yo viviendo en el Gran Buenos Aires era tren y colectivo, o sea, sinceramente cero gasto en ese caso a mis viejos le di. ¿Dónde fue esa infancia? Zona oeste del Gran Buenos Aires, Ajá. Ciudadela, Ramos Mejía, partido 3 de febrero, La Matanza. Claro. ¿Y cómo fue esa crianza, que imagino muy diferente a la que tuvieron tus hijos también, ¿no? No, pero bárbara, en ese momento todavía era barrio, un colegio primario y secundario confesional, como acá podría ser el Socorro, Claro. y al toque había ingreso en ese momento, en la época militar, entré a la UBA en el 80, no, sí, en el 80. Era por examen de ingreso y bueno, entré al toque, era difícil entrar en ese momento. Me acuerdo que había un cupo de 800 nada más. O sea, los 800 se cortaba, se ponía en la raya y por más que tuvieras buen promedio, Claro. bueno, por suerte y por cosas previas que había hecho, entré enseguida y bueno. Así que todos esos momentos, no, en la facultad no había política, estaba todo muy restringido. Claro, era una época muy difícil, ¿no? Claro. Y en el 83, con el florecer, como te dije antes, yo estaba muy a full con la carrera, porque no podía permitirme rendir mal una materia por el esfuerzo que se estaba haciendo en casa. Uh-huh. ¿Y el primer contacto con la medicina? Desde la segunda infancia, de lo que tengo memoria, siempre quise ser pediatra. Ajá. Me gustaba ir al médico, me gustaba ir al pediatra. Es más, íbamos antes, me acuerdo, doctor Morgenstern, ahí también de zona oeste, Complicado. Caseros. Sí, el rusito le decían. El rusito. Más fácil. Y íbamos antes y me cargaba el coche y salía a hacer los domicilios con él arriba del coche. Impensable eso, ¿no? Mirá vos. Que una madre Claro. que ir al pibe un Ford Falcon Bordeaux. Me acuerdo, como si fuera hoy. Y bueno, y me encantaba. ¿Y el aprendizaje en esa etapa, o sea, considerás que aprendiste en esa etapa o lo verdaderamente...? No, era niño, me gustaba ir porque me gustaban los aparatitos, él me explicaba todo y siempre dije, bueno, voy a ser como el doctor Oscar y bueno, nunca pensé otra cosa. Así que ya desde que entré a primer año de la facultad sabía que después terminaba y iba a hacer pediatría. Tuve ahí un impasse que me tuve que ir a hacer la colimba, pero bueno. Y colimba. Vos sabés que no había hablado hasta ahora en las notas que vengo haciendo. Claro, bueno, estás hablando con un clase 63. Claro, no fui a Malvinas porque había pedido prórroga. Ajá. Así que hice el servicio militar cuando me recibí. ¿Dónde te tocó? Esquel, en el sur. Necesitaban médico recién recibido porque en la unidad no tenían médico, así que cuando se enteraron que había pedido prórroga, cuando voy a levantar la prórroga, me dice, ¿de qué se ha recibido de médico? Ah, bueno, espera un segundito. Justo a días anteriores. ¿Y cuál de las tres fuerzas? Ejército. Ejército, Sí, sí. ejército. Un regimiento de caballería en la ciudad de Esquel, hermoso. La aprendí a esquiar, ¿no? La pasé bárbaro, como médico la pasé bárbaro. Claro. Porque A los pocos años, bueno, Claro, distinto a otros colimbas, vos fuiste como profesional, ¿no? Yo fui como médico, claro. Claro. ¿Y cómo fue esa experiencia? No, bien. Más que nada, ¿sabés lo que me genera ahora la inquietud? ¿Cómo es la experiencia dentro del sistema militar? ¿No? Que muchas veces, obviamente yo tengo un preconcepto armado en base a la dictadura, ¿no? Pero no lo conocemos desde adentro ese sistema. No, bueno, yo hice el servicio militar en el 87, ya 4 años Claro, después de democracia. pleno gobierno de Ricardo Alfonsín, del doctor Alfonsín. Pero tiempos difíciles todavía. Tiempos difíciles porque yo en la Semana Santa del 87 estaba allá. Claro. Así que la casa está en orden, yo estaba allá y esa unidad militar era aliada al ejército, aliado al doctor Alfonsín. ¿Y se percibía algo raro en ese momento? Una anécdota. Estaba de novio con mi actual esposa. Ajá. Teníamos ya 5 años de novios. Y claro, me recibo y la idea era casarse. Mientras hacía el servicio militar y hacía alguna guardia, cuando me mandan a Esquel nos queríamos matar.
Se posterga todo, claro. Así que en ese momento, que no era tan fácil, los boletos de avión, no era tan, era caro, no era, bueno, consiguió viajar yo me incorporo en febrero del 87 y en abril del 87 me viene a visitar, en Semana Santa, ya 4 días. Estaban, bueno, me habían dejado salir. Una fecha, digo, si la ponemos en contexto, claro, durísima. Creo que el jueves a la noche me llaman de enfermería, que es donde yo vivía, en la enfermería del regimiento. Me dice, Daniel, venite, que el teniente coronel Olascoaga, todavía no me acuerdo. Tenemos que estar acuartelados porque hay un levantamiento. Bueno, no voy a decir acá las palabras que dije en ese momento, ¿no? Yo estaba de luna de miel. Bueno, era verdad, me tuve que ir a acuartelar. Y mi novia, actual esposa, se quedó en la hostería mirando tele. Mirá vos. Así que estuve un par de días adentro guardado hasta que me dieron permiso de salir por lo menos a la tarde. Claro. Pero bueno, y bueno, el domingo fue la casa está en orden. Claro. Y no nos movilizamos, imagínate, desde el sur, 2000 kilómetros. No, está claro, sí, obviamente. Pero estaba. Pero ¿no? digamos, el clima era raro, era fuerte. Sí. Uh-huh. ¿Y te quedó contacto con algunas de las personas con las que compartiste base militar en aquellos años? ¿O? Me van surgiendo, esto no está planeado. No, para nada, por favor. Pero en la enfermería tuve mucho tiempo internado, bien, con buena evolución, pero lo tenía ahí a un sanpedrino. Mirá vos. Que si nos va, debe estar la familia, seguramente nos va a mirar. Con el hermano mayor sigo teniendo contacto, atiendo a su hija. ¿Era un colimba o era...? Claro, era un colimba. Ajá. Tenía una otitis crónica supurada, así que lo guardé en la enfermería, como que no podía mucho frío en invierno, como que no podía hacer guardias, no podía hacer al aire libre con esos fríos, así que lo tenía de cadete, digamos, allí en la enfermería, hasta que pude conseguirle la baja y lo mandé para acá, para Buenos Aires. Perdón que pregunte, decir, ¿la familia puede estar mirando en función de que falleció? No. Ahí tiene él su familia sí, y por no ahí... quiero nombrarlo, no sé si quiere que lo nombre. Exacto, comprendo, está. Protección de datos personales. Perfecto, se entiende. Y un gaucho bárbaro. Hace mucho que no lo veo, pero sí, apenas vine a San Pedro. ¿Pero sabés que vive en San Pedro? No, imagínate que compartimos meses ahí en la enfermería y él siempre me hablaba de San Pedro, yo no conocía San Pedro. Y bueno, después pasó la vida. Volví, me vine de baja, entré a la residencia de pediatría, nos casamos y un día... terminó la residencia y la idea con mi esposa era siempre salir de Buenos Aires. Bueno, ¿dónde vamos? A Esquel, quedaba muy lejos. Somos muy familiares, así que ir y venir de Esquel iba a ser... porque es una ciudad hermosa. Esquel. Claro, sí, me imagino. Yo no la conozco, pero es... Y muchos médicos hacían eso. Entraban por el lado militar y después pedían la baja. O sea, se instalaban con el sueldo militar y después pedían la baja. De hecho, el regimiento donde yo estuve estaba vacante porque un cirujano, que era el capitán del regimiento, se había pedido la baja y se instaló como cirujano en la ciudad. Así que no, era muy lejos. Así que entramos a buscar lugar y un día veo un aviso en el Clarín que pedían un médico con orientación en neonatología aquí en San Pedro. Mirá vos, en el diario Clarín. En el diario Clarín. Particularidad, además. Sí. Con todo lo que pasó después, ¿no? Por eso te digo que... pre y post. Claro, hay dos historias diferentes. No había grieta. ¿Qué año fue que deciden venirse a San Pedro? 93, febrero del 93 escribí la carta y me vine a conocer. Uh-huh. ¿En qué parte? En la Clínica Pellegrini. Clínica Pellegrini, mirá vos. Sí, con el doctor Héctor Lefert. Daniel, vamos a este lado, al después de Néstor. Vamos a ir un rato para allá y un rato para acá. ¿Cuál fue el momento en el que dijiste, porque vos decís, bueno, con la presidencia de Néstor Kirchner, ¿no? Pero yo imagino que habrá algún momento donde te empieza a atraer un político más que un momento anterior, ¿cuál fue la etapa, el punto de quiebre? Mucha gente que empezó a militar, jóvenes que empezaron a militar después del conflicto del campo, que fue un punto de quiebre en el gobierno, en ese caso de Cristina. Sí. Hay gente que se sumó con la ley de medios, hay momentos, ¿no? ¿Cuál fue el tuyo? Sí, relacionado con la medicina. Ajá.
En el 2010, cuando empiezo una maestría en salud pública en el Instituto de las Artes en Rosario. Y bueno, la formación de 2010 ya gobierno de Cristina, entonces, sí. claro. Sí. Antes miraba con atención, con el corazoncito peroncho, por llamarlo de alguna forma, por esta cuna obrera. Pero un tanto desencantado como la mayoría de la sociedad de la política en general. Sí, no tenía, o sea, mucho conocimiento en profundidad de la política, ni de la economía política, ni de la política económica. Claro. De alguna forma que tengo hoy. Como te dije antes, era un ignorante político. Y en el 2010, bueno, una maestría en salud pública toca un poco de todo, menos medicina. Hay mucha socio, mucha filo, mucha filosofía, mucha medicina comunitaria, terreno, y ¿viste? Me entró a dar vuelta todo en la cabeza. Una clase magistral del doctor Mario Rovere nos decía eso: ustedes, mientras sigan trabajando en medicina en su consultorio o en lo individual con el paciente y vengan acá 2 veces por semana, van a sentirse como en un ascensor, acá mirándola de arriba, después bajan a su consultorio, y casualmente fue eso, ¿no? Ahí me parece que me empezó a cambiar un poco las ganas de actuar de otra forma. Mirá vos. De hecho, en el 2011 acompañé... Eso te iba a preguntar, ¿primera experiencia política o primer acercamiento a la política? Y en el 2011... digo, el momento que decís, voy a participar, quiero participar. Claro. O me llamaron para participar y la verdad tengo ganas de hacerlo. ¿Fue en 2011? Fue ahí en el 2011, Carlitos Coder me invita. Y bueno, en las PASO, creo que fue el primer año de las PASO. Sí, exacto, con Monfasani. Claro. Y bueno, una linda experiencia también. La verdad que ahí quedó un grupo armado, digamos, de charla política que hasta hoy lo conservamos. Sí. ¿Cómo lo conociste a Coder? No, desde que vine a San Pedro prácticamente, porque atendí parte de su familia, lo he atendido a él también, incluso como médico. Después y ahí se forjó una amistad, a sus hijos, claro. Sí. Bueno, vamos un poquito más para atrás. Llegaste a la clínica Pellegrini. Imagino que todo esto de ir a buscar casa, ¿cómo fue la adaptación a la vida en San Pedro? Sí, llegué a la clínica Pellegrini vacía, porque en ese momento tenía un conflicto en la clínica con el resto de los médicos y había quedado sin nadie prácticamente por un no sé qué problema interno de la dirección de la clínica. Y cuando me contaron, para mí no era tan grave porque era lo que yo vivía a diario allá en Buenos Aires, las formas de contrataciones que se hacían en las clínicas de Buenos Aires. Pero bueno, y claro, yo de venir de trabajar con cierta tecnología de ese momento a ver la clínica Pellegrini como estaba en ese momento, me dio un poquito de miedito. De hecho, algunos colegas se fueron, al toque se fueron. Siempre recuerdo un cirujano excelente, que hoy creo que es jefe de trasplante hepático en el Hospital Finoquieto de Avellaneda, doctor Cersósimo. Tenía su esposa era ginecóloga, muy buena también, pero no, estuvieron pocos meses y se fueron. Y un grupo nos quedamos, y bueno, fuimos adelante, 2 años más y cerró la clínica. ¿Y la adaptación a la vida en la ciudad fue fácil? Bien, perfecto. Sí. Mis hijos eran chicos, el más chico tenía 6 meses y la piba 2 años, así que fue el momento justo para trasplantar la familia, ¿no? Pero todos los fines de semana nos íbamos a Buenos Aires, siempre íbamos con el, con el tráfico. Es que queda una parte de la familia allá y es inevitable, ¿no? Claro. Por eso te decía que a Esquel no nos hubiéramos ido nunca y somos muy familiares con los de Buenos Aires, así que todos los fines de semana prácticamente íbamos a comer la raviolada allá. Y tus hijos, recién hablabas, ¿cómo fue cómo es la vida de ellos y qué te dicen de tu exposición pública, ¿no? Porque, a ver, esta es la segunda vez que digamos, incurrís en la vida pública de San Pedro desde la política, desde la Secretaría de Salud. La primera vez fue una experiencia, creo, muy cortita y casi olvidable, digamos, porque no había mucho para hacer en ese momento, era un momento de una crisis enorme, y después de haber pasado por eso, que imagino que no debe ser fácil
llegar a casa para una persona que está con todos esos quilombos que había en ese momento, si bien fue poquito tiempo, pero digo, Claro. y tener que sentarse con la familia, ellos eran más chicos, imagino también, digo, Claro. ¿qué opinan de esta vida política, la vida pública? Sí, ellos figuretti no son, o sea, son los dos docentes, y bien, ¿no? Me dijeron que haga lo que yo sentía, están conformes con los logros que uno puede tener, así que contentos. La vez pasada el pibe Lucas pasó por la ruta, vio el cartel y me mandó un mensajito, ¡buah! Dice, Claro. cartelazo en la ruta. Claro, debe ser impactante también, ¿no? Ver la cara de tu viejo en el medio de la ruta, Claro, sí, claro. sí. Pero bien, no, la verdad que bien, me bancan. Sí, sí. Y digamos, esta etapa de volver a la Secretaría de Salud, después te voy a preguntar un poquito por aquel momento, ¿no? Pero digo, ¿fue fácil tomar la decisión cuando te lo propusieron? Imagino que sabías en ese momento que había otros nombres también dando vueltas y que incluso esas personas, esos nombres dando vueltas, a la hora de asumir ibas a tener que trabajar con ellos también. Digo, ¿cómo se fue gestando ese regreso a la Secretaría? Sí, me fue fácil. La verdad que no, me acuerdo que lo compartimos en la mesa, hubo mitad y mitad. En la mesa familiar, ¿no? Sí. Había mitad y mitad, estaba sí, dividido. sí. ¿Y estaba dividido por esa experiencia anterior? No, estaba dividido porque saben que soy medio arrancado verde, como dicen, y que el carácter, y que no te... pero la verdad que creo que esperaba manejar una responsabilidad. Y la verdad que no me contó la decisión porque veía esto como algo histórico. Creo que... El proceso en general, de nación, proceso provincia en hacia general, abajo. una pandemia, había un equipo ya armado, o sea, el equipo tanto de gobierno como en la Secretaría de Salud. Si bien sabíamos que se venía algo medio áspero, por lo que veíamos en Europa y en otros países, por la variante y lo que estaba sucediendo, en realidad estaba caminando bien. Lo único que, bueno, había que tomar decisiones rápidas. Y bueno, me sentí bien y capacitado para eso, así que no quise estar afuera de lo que se estaba por venir. Claro. Quise actuar, no me quise quedar con esa cosa de decir arrugué. O sea, no arrugué, pero bueno. Sí, no fui parte de esto. Sí. Fui parte, claro. Pero Si bien ya estaba haciendo parte. Claro, eso te iba a preguntar, trabajaba. ya venías trabajando... Pero no es lo mismo atender 1 o 2 horas, el turno que te corresponde y después seguís tu vida, como estar las 24 horas del día y la noche, como dice el chiste, ¿no? Daniel, vuelvo un poquito para atrás en el tiempo. ¿Cuándo Daniel Kraus deja de ser solo pediatra y pasa a pensar en convertirse también en neumonólogo? Bueno, yo con eso que te había dicho hace un ratito, que vine acá teniendo cierta experiencia en neonatología y viendo que en la ciudad quizás no daba para neonatología, si bien tenía el título de neonatólogo, empecé a tratar de correrme un poquito de eso que no estaba usando. Claro. También veía que la pediatría va viniendo gente nueva, con más ímpetu, con más ganas. Yo hoy no sé si podría levantarme a la madrugada a atender un nacimiento, por ejemplo, ¿no? Bueno, así que eso con tiempo también lo fui evaluando y elegí hacer otra subespecialidad, así que me empecé a capacitar en neumonología y alrededor del año 2000, 2001 tuve el título de... O sea, a veces el puntaje que te dan los cursos y los congresos y todo eso, con el puntaje que tenía del título de neonatólogo pude rápidamente con una capacitación en neumonología que hice en Buenos Aires sumar el puntaje para el título de neumo. ¿Y hoy sos más neumonólogo que pediatra o pediatra? Sí. Más neumonólogo. Sí. O sea que la pandemia fue como un... Sí. un doble trabajo, ¿no? Porque digo, claro. Además, quizá con un conocimiento un poquito más profundo que otras personas de todo el equipo de salud que estén interviniendo. Hace muchos años que ya no hago atención de recién nacido y controles así pediátricos de lactantes, más de 10 años que no hago, entonces me orienté más a la neumo infantil y algo de adultos que también hago. Venimos para acá en el tiempo.
¿Qué día, a qué hora, cómo fue, cómo se gestó la candidatura? La candidatura. La precandidatura, ahora sí. ya candidatura. No importa la fecha Sí, yo exacta, me ¿no? acuerdo Pero, las fechas, ¿cuándo fue? pero digo, Creo ¿cómo que fue? ¿Fue una unas reunión? 3 semanas antes de la fecha de presentación de la lista lo veníamos hablando. Ajá. Estábamos todavía full con la pandemia. Yo dije que, bueno, no me disgustaría, linkeando con mi otro vocación, por llamarlo de alguna forma, que era claro. el derecho. Dije, bueno, bingo. En mi época, cuando estudiamos, no había muchas cosas a elección. Había derecho, medicina y ingeniería. De hecho, todos mis colegas, mis amigos de la secundaria están en ese rubro: ingenieros, agrimensores, abogados y médicos. Una camada bastante universitaria salió. Siempre hay que tener un amigo médico, un amigo Sí. abogado. ¿No? Bueno, jueces, ya tengo. Entonces tenía siempre vínculos con Claro. los que iban para el lado del derecho y yo casi voy. Pero bueno, me tiró como siempre desde chico ya en la medicina. Al revés no hubiera podido hacer. Porque primero abogado y después médico es imposible, porque la medicina te absorbe 100%. Pero ahora, antes de jubilarme, digo, Claro. bueno, voy a empezar a leer. Y bueno, ya llevo más de la mitad de la carrera. Así que entrar acá creo que es una forma también de poder ejercer, en cierta forma, la otra pata del gusto por otra profesión, ¿no? ¿Quién fue la primera persona que te habló de la posibilidad de integrar la lista? Tiraron un anzuelito así, Ramón. Ajá. Sí, sí. Yo creo que siempre Cecilio es el conductor y... Sí, por supuesto. y bueno, lo charlamos un día en la oficina de él y dije que sí, que no me disgustaba, que le conté esto, que bueno, que de hecho me gusta el tema tanto político como o sea, la actividad legislativa. Se sorprendió también que en realidad lo había empezado a hacer como hobby porque me arrastró mi hija. Y bueno, la verdad que dije que sí también enseguida. Tengo el sí flojo, parece. Y bueno, aceptaste, ¿no? Sí. La propuesta, bueno, se termina definiendo porque, digo, aceptaste la propuesta, pero a lo mejor después se terminaba modificando algo en el camino. Hasta la última noche he conocido historias que la noche anterior han cambiado listas completas. No las he vivido en el tiempo en el que estoy trabajando en prensa en San Pedro, pero sí tiempo atrás, la noche anterior podían hacer revoleos de listas. Ahora está un poco más, se respeta un poco más esto, ¿no? Me parece, Sí, puede ser. me da la impresión. Y empieza esta idea de, bueno, es un rol absolutamente diferente, ¿no? Digo, te lo planteás, claro, a esto, decir, bueno, voy a ir al Consejo Deliberante con este perfil, a buscar esto, digo, hay objetivos puntuales marcados, ya sabiéndote concejal, porque salvo, lo hablaba hace unos días con Paola Basso, salvo una catástrofe electoral que no va a ocurrir, digo, ya vas a ser concejal. Después habrá que ver el tema del reparto, se verá cuántos entran o cuántos no entran, pero claro, concejal vas a ser porque estás en el primer lugar. Digo, esa idea de saberte a partir de diciembre acá adentro, ¿sí? Debatiendo ni más ni menos que el marco legal en el cual todos vamos a vivir, ¿no? Digo, imagino que hay cosas que cambiar, pero imagino también que es imposible despegarse de la profesión. Hace poco tiempo en el Consejo Deliberante entró una modificación del reglamento para incluir a salud como una de las comisiones y claro, inevitable imaginarte trabajando desde esa comisión, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones a corto y a mediano plazo que se hacen, teniendo en cuenta que hay además, y después bueno podemos charlar de esto también, digo, muchos debates de fondo postergados desde hace mucho tiempo porque estamos en un tiempo, ya hace varios años, donde va la urgencia, ¿no? Va una urgencia atrás de otra y una resolución atrás de otra. Digo, en esa comisión de salud, ¿te imaginás? Y digamos, ¿con qué ideas o con qué iniciativas a corto y mediano plazo? Claro, de hecho, en realidad, sin saber yo que estaba el proyecto de ordenanza de ampliar las comisiones, un día le pregunto a Mónica, digo, che, mirá, por lo que vi, no hay comisión de salud y está claro, en desarrollo humano. ¿Puedo alargarme en un próximo reportaje que me pregunten algo? Le digo, sí, claro. Así que yo ya lo había dicho antes de saberlo,
que iba a fomentar esto, ¿no? La apertura de un espacio específico de salud. Comisión de salud. Me llama Martín, me dice, che, Daniel, Martín Baregar. Digo, mira que ya tenemos el proyecto y ya lo presentamos. Digo, mirá, disculpame, no sabía. Le pregunté a Mónica, me dijo que sí. Y ahí me dijo que hubo un tiempo entre que ellos tenían el proyecto de ordenanza antes de presentarlo. Mónica en ese momento quizás tampoco se había enterado. Hubo un vacío en el medio, claro. Y lo largo en un par de entrevistas, que no sé si fue con César o con... así que sí, la idea era esa. Un poco también linkeado a lo que te dije antes. La salud pública es la mirada comunitaria de la salud, y no tanto la medicina asistencial individual. Bueno, en este caso lo mismo, o sea, voy a tratar de ver desde un marco normativo, desde el Consejo Deliberante, qué cosas se puede mejorar, adaptar, siempre sabiendo que el ordenamiento jurídico, la ordenanza es el último escalón que no puede ir en contra de un ordenamiento jurídico. Acá superior, estoy teniendo claro, algo de conocimiento. O sea, yo hace también unos 11 años más o menos, cuando empezó todo el tema tabaco, antitabaco, lugares libres de humo, me acuerdo que Guacone me convoca sabiendo que yo estaba en el tema tabaquismo metido, con toda la legislación de antitabaco que estaba surgiendo a partir del año 2005. Y me invitan a formar parte de una mesa y comentan la ordenanza. Y yo me acuerdo, y le dije, pero esta ordenanza está obsoleta. O sea, habían hecho una ordenanza en ese momento que estaba tapada por una ley superior, por la provincial, incluso por la nacional, con respecto al porcentaje de área libre que había que tener en los locales. Ahora es totalmente libre de humo, pero claro, en un primer momento habían dado un porcentaje del lugar, siempre y cuando el lugar fuera determinado espacio. Bueno, no habían tomado en cuenta eso, entonces digo, pero esto está muerto, o sea, sale una ordenanza. Bueno, esas cosas creo que es la que uno puede aplicar. Ley nacional mata ley provincial mata ordenanza municipal. Digo, totalmente. Eso no. Totalmente. Trabajaste mucho sobre el tema de tabaquismo, ¿no? Sí, sigo. Sí, estoy ligado a la Unión Antitabáquica Argentina y bueno, siempre con el tema de los congresos y las cosas que se promueven a favor de los espacios libres de humo. Y bueno, por suerte, eso también fue un logro de Ginés González García en el año 2003-2004, el que instaló el tema de la problemática de los espacios libres de humo y la contaminación del tabaco ambiental. Y así que fue otro logro de esa década. Bueno, me mencionás a Ginés y te pregunto, una reflexión, ¿no? Lo escuchaba al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en algún momento cuando le preguntaron por Fernán Quirós por el tema del vacunatorio VIP, y él incluso tuvo una postura sí, está bien, es cuestionable lo que pasó, pero eso no tapa todo lo que ha aportado Ginés González García al sistema sanitario argentino en general, ¿no? En lo personal y en función de quizá el aprecio por determinados profesionales, entre ellos supongo que estará Ginés González García, ¿qué sensación en ese momento cuando empieza el revuelo, cuando Berbisky cuenta lo de la vacuna, cuando aparece el nombre de Duhalde, digo, qué sensación personal en función de estar además en la primera línea de todo esto, ¿no? Y quizás como la foto de la otra, o sea, son cosas que la verdad que La Isla de la Utopía es un libro de Santo Tomás Moro del año 1600. Utopía, la palabra utopía, es una novela en realidad, escrita por Tomás Moro, un escritor, no me acuerdo que más, viste que antes en el medioevo eran escritores, médicos, abogados, eran de todo, tenían tanto tiempo para... Sí. Era una isla en donde tenía un sistema de gobierno perfecto, ciudadanos perfectos, era una utopía. De ahí viene la palabra utopía, de la novela La Isla de la Utopía. No hay gobiernos perfectos, todo es perfectible,
Yo creo que hay que ver lo global, como decís vos, que hizo Ginés. Es una gran persona, un gran profesional, un gran Sí, ministro. incluso en la oposición coinciden como Ni como sabemos sanitarista. si realmente él estaba enterado, dijo, sí, vení, pasá. Realmente después hubo explicaciones de eso que son perfectamente coherentes, porque en realidad terminaron aprobándose las vacunaciones a personales jerárquicos que no van a ir a hacer la cola. ¿Te imaginas a un ministro haciendo la cola en el Hospital Posada, poniendo el bracito? Está bien. A ese nivel de jerarquía no sé si corresponde sacarle tanta ficha, ¿viste? Pero bueno. Pero en ese momento la Berbisky tuvo sensación... de más, por supuesto que Berbisky tuvo de más. En ese momento la sensación fue no... Claro. Lo que pasa es que a nosotros digo, a los nacional popular no se nos perdona nada. O sea, eso es algo obvio. Que uno tiene que ser y parecer. En su momento, en el 2015, tampoco me gustó ver al hijo de Milagro Sala bajándose de un Smart, que vale 2 mangos el Smart, pero tenés que ser y parecer, es lo que le dije a mis compañeros de grupo político. Bueno, esto es igual, ¿viste? Que otros políticos hagan ciertas cosas deleznables, pasa, pero al Nacan Pop no se nos perdona nada. Y esto que me decís, ¿crees que es un poco el reflejo del resultado de las PASO en función de, cuando uno analiza los números ya lejos, no a la distancia, te das cuenta que la oposición en el reparto de votos que hay mantuvo el caudal de votos de hace 2 años, no varió demasiado, y que el oficialismo perdió votos, pero también hay un caudal enorme de gente que la verdad que asusta un poco, ¿no? Cuando vos sumás los ausentes, los nulos, los en blanco, que son tercera fuerza, y da un poco de impresión ese mensaje en la urna, ¿no? ¿Crees que estos últimos cimbronazos, las vacunas, las fotos, digo, terminaron por pasar esto? Que, no sé, el votante de macrista que ve Fondo Monetario, que ve indagatoria por Ara San Juan, que ve Correo Argentino, le da lo mismo, y que al votante kirchnerista que ve Foto en Olivos le dio bronca y no lo fue a votar. ¿Pudo haber pasado esto? Sí, yo ahí creo que más fue lo económico, porque ha pasado en todos los oficialismos. No sé, creo que leíamos la semana pasada que no sé qué votación hubo en Alemania y Merkel perdió. O sea, Merkel en Alemania, con toda la espalda y el banco alemán que es la crisis económica, de eso estamos todos de crisis acuerdo, económica fue para mí la clave. Fue eso. Y nadie se pone a analizar que esa crisis económica no fue por la cuarentena, que fue, o sea, piensan que fue por la cuarentena, no por el virus. Si el virus hubiera avanzado, hubiera ocasionado el mismo, igual o peor desastre económico. Eso, claro, yo estoy convencido. Sí, está esa idea de, bueno, fue la cuarentena. Y y ahí coincido yo con la mirada de usted, coincidí toda la pandemia, por lo menos con la mirada más sanitarista, si se quiere. Hubiéramos dejado todo abierto. Vamos a imaginar un escenario, la antítesis de lo que vivimos, ¿no? Dejamos todo abierto. Digo, 1, 2, 3 casos adentro de una fábrica te hacen un desastre. Totalmente. 1, 2, 3 casos, bueno, de hecho el hospital estuvo en un momento, sí, había como 30 casos en simultáneo y hacían peligrar la atención. Digo, el sistema se hubiera paralizado igual si hubiéramos vivido una situación similar a la que vivieron otros países, ¿no? Totalmente, sí. Y pensando que el sistema sanitario que teníamos no hubiera dado abasto, y esa primera tan prolongada cuarentena sirvió para eso, para ampliar el sistema sanitario. Hay curvas hechas de lo que hubiera pasado y cómo hubiera desbordado si nos quedaba como los que teníamos en marzo del 2020. Hubiera desbordado, pero hubiéramos visto lo que vimos en otros países de Sudamérica. Claro. Vuelvo un minuto a la Comisión de Salud del Consejo Deliberante. Para trabajar en salud se necesita mucha plata.
mucha plata. Para invertir en salud es todo muy costoso. ¿Qué es lo más difícil de eso que falta? Porque imagino que, digo, hay municipios que tienen un hospital de cada especialidad en la provincia de Buenos Aires. Hoy San Pedro está muy lejos de eso por una cuestión de guita, ni más ni menos. Pero digo, ¿por dónde se puede empezar a trabajar, a legislar? ¿Cuáles son los puntos centrales de lo que venís viendo en estos años desde que llegaste a San Pedro hasta ahora? ¿Cómo fue evolucionando y por dónde se podría encarar el próximo periodo, ¿no? En ese aspecto voy a tener un plus por ver la gestión desde el Ejecutivo, por haber sido funcionario del Ejecutivo y viendo realmente los recursos, tanto humanos como financieros, con los que contamos. Y a veces uno ve, no para dar nombres acá, pero otros municipios, amigos míos en La Matanza, de hecho el subsecretario de Salud Pública de La Matanza es neonatólogo del servicio donde estaba yo y tenemos comunicación frecuente y a veces hablamos de estas cosas. Te tiran desde el HCD una ordenanza X, me viene a mí a... ¿Dónde saco todo esto yo? Claro. Porque, o sea, es fácil más o menos armarla, pero después poner el recurso humano, poner el recurso financiero, las horas hombre, el personal, que no es fácil. Estamos tratando de armar un servicio más completo de psiquiatría por la alta necesidad que hay. Y bueno, hoy casualmente el doctor Javier Soldea me dijo que estaba entrevistándose con una psiquiatra infanto-juvenil, pero no hay, estamos a 150 kilómetros de los dos grandes polos de formación médica y no tenemos todas las especialidades. Hoy también me dio otra buena noticia, que hay un neurocirujano de San Nicolás que está interesado en venir ocasionalmente aquí, pero en los papeles uno puede armar proyectos hermosos, pero si no conoce la vida real, es difícil. Entonces, bueno, creo que un poco mi función va a ser esa en la comisión. ¿Es la salud mental hoy uno de los, o el eslabón débil de la salud pública? Y sí, pero siempre y en todos los municipios. He hablado con gente de Pergamino que tienen el hospital de Pergamino, que es hospital cabecera de la región, 12 psiquiatras y no funciona adecuadamente. Bueno. Sí, es un problema. Digo, teniendo en cuenta que hay una demanda altísima, sí. Es un escenario, digo, que genera incertidumbre, preocupa y cuesta como ponerlo en marcha, ¿no? Es una especialidad crítica yo diría que en todo el país, porque si vos pensás Buenos Aires, la ciudad más rica del país, tiene el Tobar García, que es el infanto juvenil para internación, pero actualmente la ley de salud mental trata de no, pero bueno, en el caso agudo, que corre riesgo o su vida o la de los demás, hay que internar, bueno, el Tobar García es el infanto juvenil. Después el Garrahan no tiene, me parece, servicio de psiquiatría y el Hospital de Niños, pero tampoco es un guau el servicio que tiene el Hospital Gutiérrez. Y tenés la ciudad más rica del país con no sé cuántos hospitales públicos. Tenés la red de hospitales públicos más grande del país, en una localidad relativamente chica con 3 millones de habitantes. Bueno, a eso recuerdo una frase de Máximo Kirchner que dijo que ante la queja de que se van todos los del conurbano a atender a Capital, dijo, bueno, ¿no será que están mal puestos los hospitales? Claro, sí, recuerdo. Hay que distribuir el sistema de salud, claro. Pero es un problema, salud mental es un problema. Y digo... No fácil de resolver. Claro, no fácil y no fácil en el corto plazo, sobre todo. En el corto plazo, sí. Claro. ¿Cómo se piensa a largo plazo en esto? Digo, ¿qué tipo de estrategia se puede armar, ¿no? Para atender un problema? Digo, San Pedro en algún momento llegó a tener, recuerdo, Gabriel hace unos años publicó una nota en función de la comparativa de tasas con países, inclusive un índice de suicidio altísimo, y cuando uno va a las estadísticas de la salud pública, a veces nos quedamos con los hechos que tristemente se concretan y no reparamos en las vidas que se salvan o que se llega a tiempo, en los intentos, ¿no? Digo, es una situación a atender que uno entiende que es urgente, pero que también la resolución es difícil
en la urgencia. Digo, ¿qué estrategia se puede encarar a largo plazo? Sí, a largo plazo lo estamos conversando en el Consejo de Salud de la provincia. Hay, digo, sobre todo a partir de que se reforma la ley, hay sí, una impronta nueva, llega un nuevo ministro, esas cosas también un poco aletargan los procesos, ¿no? Hay diferentes estrategias a plantear. Una de ellas, por ejemplo, es la propuesta de que donde hay lugares de formación médica en los hospitales, que hay residencia, ofrecer el último año de rotación en diferentes lugares, como puede ser San Pedro, Varadero, en diferentes efectores públicos, dándole un marco de docencia e investigación y tratando de que ese profesional se quede. Claro. Y la verdad que San Pedro tiene condiciones óptimas para eso, por su belleza, por su conexión con grandes ciudades. Así que bueno, sería una de las propuestas de llevar adelante, tratar de ofrecer el Hospital Rufa como lugar de formación y de atentar a profesionales de las especialidades que se necesiten, que se instalen. Pero bueno, son todos proyectos, sí, a largo plazo, sí, y que mucho todavía tiempo, no claro. está hecho en La Plata, ¿no? Pero es una de las cosas que más se está charlando en las mesas de recursos humanos en salud. ¿Hay especialidades hoy que no tengan la cantidad de profesionales que tienen que tener? Yo recuerdo hace unos años que haber charlado con médicos que me decían, no hay, no sé, neurocirujanos, no hay, digo, no sé si es el argumento válido, pero en algún momento me mencionaron esto de un médico que termina su residencia y sale convertido en médico antes de especializarse, o mejor dicho, que termina la carrera de medicina y de repente empieza a hacer guardias, y de repente se encuentra con 4 o 5 guardias semanales, no sé cuántas se pueden hacer, pero digo, ganando mucha guita, y quizá no quiere relegar esas guardias por meterse en una residencia, ahora sí, a ganar 2 mangos, digo, y ahí empiezan a escasear profesionales. ¿Es tan así? Y es un poco así. Sí, de enfermería hay el 50% de lo que se necesita. Estamos en la mitad de la capacidad necesaria de enfermería cada 10.000 habitantes. Y algunas especialidades, sí. De hecho, la pandemia lo que evidenció fue la necesidad de médicos clínicos, generalistas y terapistas intensivos. Y volviendo a la neonatología, neonatólogos, tenés que perforar una perforación de petróleo, a ver si seguramente sacás antes petróleo que neonatólogos, por eso no es fácil. ¿Y ahí qué falla? ¿Lo que se paga en la residencia? No, ¿Lo que se paga una guardia la vida médica? posterior que va a tener ese profesional que muchas veces no se está dispuesto a sacrificar ese tiempo, digamos. Hace unos años, el doctor Claudio Sin, cuando fue ministro de Salud de la provincia, creo que en la primera etapa de Scioli, habló de esto y dijo que no había vocación. Y no sé si es vocación o no es vocación, pero un neonatólogo tiene que vivir de guardias y bueno, llega un momento que se pasa a otra cosa, hace otra especialidad, como hice yo en neumonología, por ejemplo, y no hay. O pagarle guardias a un costo que en ningún lugar se está capacitado para pagar. Empieza una lucha entre ciudades a ver oferta y demanda, ¿sí? Quién retiene a ese médico Claro. que es el único que se puede conseguir en este momento, ¿no? Exacto, Y ahí a ver quién ofrece más y el médico va al lugar donde haya mejores condiciones. Termina siendo lo que debería no ser en la salud pública una cuestión de guita, ¿no? Una cuestión de plata. El recurso humano en salud es crítico. Por eso están creciendo las facultades de medicina con una orientación ya desde el vamos muy de medicina comunitaria, de medicina general, como es la de Rosario, esta nueva de José Cepaz, la de La Matanza. Son todas las facultades de medicina públicas creadas en los últimos 10, 15 años que tienen esa orientación, y la verdad que están saliendo profesionales jóvenes muy capacitados, y acá de hecho lo vemos. Cortito, te llevo 2 minutos a 2015. ¿Te convoca quién en 2015, Giovanettoni? 2015, Giovanettoni, sí, vino a casa. ¿A través de Carlos Codern o ya se conocían?
Atendí a los hijos, ya nos conocíamos, sí. Ok. Llevo 28 años de acá, he Claro, atendido a los hijos de prácticamente muchos. todos, claro. Te propone la Secretaría de Salud en ese momento, digo, ¿aceptaste enseguida? ¿Lo dudaste? Te pregunto cómo fue ese proceso? No, como te decía recién, tengo el sí flojo. Claro, automáticamente fue así, digamos. Aparte en ese momento era, digo, 2015, veníamos de un 2011 del 54% de Cristina, de un 2017 con una legislativa. Veníamos de 4 años muy tensos de política y de mucha discusión, acalorada discusión política, era otro clima al de hoy, ¿no? Donde sigue habiendo discusión de otras cosas, pero sigue habiéndola. Primera posibilidad de acercarte a la función pública de un lugar de toma de decisiones, decís que sí, duró un mes ese paso, 2 meses. Exacto. ¿Pudiste hacer algo en esos 2 meses? ¿Pudiste tomar alguna decisión que vos considerás, bueno, por lo menos me voy sabiendo que pasó esto, o directamente no se pudo hacer nada? Y no, porque, claro, comparando con esta catástrofe sanitaria que fue la pandemia, en ese momento había lío social, económico, político, o sea, como que en un momento dije, ¿qué hago yo acá? Si no hay nada para hacer, o sea, carpa blanca, sueldos que no se pagaban. En ese momento yo pensé... Carpa digo, blanca, bueno, recordemos, en la guardia del hospital. Claro, claro. En estos 8 meses ordenamos un poquito y listo, si podemos, en realidad es lo que en ese momento cuando entré le dije a Fabio, digo, bueno, vamos a ver si podemos, y creo que lo dije públicamente también, vamos a ver si podemos dejar un poco más ordenado de lo que está. Pero no se pudo. Y bueno, no se podía hacer mucho, no me sentí cómodo, me sentí como que me estaba para el cachetazo nomás y dije no. ¿Y cómo quedó tu relación con ese gabinete después de tu salida? No, bien, qué sé yo. Yo sé que a Fabio le molestó alguna vez que ahora dije que no pude, le tenía que pedir permiso, pero bueno, en realidad no se me interpretó lo que quise decir, pero no es que le tenía que pedir permiso a él para actuar, sino que realmente no se podía hacer nada. Estaba para el cachetazo, nada más. Heredaron en ese momento un desmanejo político muy grande. Claro. Digo, había nichos de rosca en cada una de las áreas municipales que eran muy difíciles de conducir y obviamente en tan poquito tiempo, ¿no? Sí. Te encontraste con ese panorama. Claro. Como te dije, yo venía de un comienzo de formación en salud pública que había hecho en el 2010. Entonces digo, bueno, vamos a aplicar todo lo que en el Instituto de las Artes de Rosario veo, claro, de sistemas, de manejo, de grupos de gente, no había nada, teoría o libro y menos recursos financieros para poder aplicar algo. Me restaba tiempo a mi vida, a mi estrés, a mi coronaria, a mi familia, no sé. No había nada por hacer. No, y no me sentí... Bueno, alguno dirá, te podrías haber quedado cobrando el sueldo y... No. Sí, pero... hasta ahí, estaba para atrás. Porque no podía trabajar en mi consultorio, que era de lo que yo vivía, o sea... Y no sabían cuándo cobraban tampoco, porque era ese momento donde era todo un nivel de incertidumbre enorme, ¿no? En realidad, en ese momento pensé, digo, pongan un piloto automático y que siga hasta diciembre. ¿Y desde afuera cómo viste este proceso desde que asumió Salazar? Yo cuando... Hasta antes de ser secretario, obvio, ¿no? Una de las primeras cosas que le dije tanto a Ramón como a Cecilio, que siempre reconocí que fue el gobierno más peronista de los últimos tiempos, aún en un periodo neoliberal. O sea que lo único que me dolía de Cecilio era verlo con la foto atrás de Macri y de Vidal. Se lo dije, se reía. Dice, bueno, pero realmente con esos fondos que pudo captar en esos primeros años, ni se discute que solucionó grandes cosas en la salud. Yo recuerdo haber escrito una nota así editorial que me surgió y un periódico me la publicó sobre el elefante blanco justo había salido la película de Trapero, el elefante blanco. Uh-huh. Como soy de aquella zona, el elefante blanco era un gran hospital nunca terminado de la época
del segundo mandato de Perón, del 40 y pico, 50, que nunca se terminó y bueno, hace poquito lo derrumbaron. Y la película de Trapero un poco se desarrollaba ahí, en la villa que surgió ahí en ese hospital vacío. Entonces yo lo comparaba con el sector de pediatría de acá, de la esquina de 25 de Mayo. Claro, es cierto. Uno se olvida a veces, pero eso era una eterna obra. Bueno, al final eso lo terminó Cecilio, ahora el orgullo de haber podido inaugurar la otra esquina de Belgrano con toda ese ala nueva, con un crédito que, bueno, vino de este gobierno, de Axel. Y con proyectos a futuro del laboratorio, un laboratorio de primera. No, la verdad que yo orgulloso de pertenecer a este equipo que realmente laburó bien en el periodo, en la gestión anterior, con alguien que arriba no era de mi palo, y hoy me siento totalmente cómodo. ¿Ya tuviste algún contacto con o capaz que lo tenés frecuentemente, lo desconozco, con el bloque de concejales, sobre todo con los que van a quedar en el consejo y que van a ser parte del mismo bloque que vos a partir de diciembre? Sí, nos hemos encontrado varias veces, sí. Sí, y ya empiezan a charlar de cómo va a ser la dinámica, digo, porque además... Sí, aparte, preguntarle eso, ¿no? Que me aconsejen qué onda, cómo es. Sí. Y además encontrarte con una integración de espacios, porque, claro. Digo, el partido FE se integra al Frente de Todos, donde ya había un bloque que además muy crítico de la gestión, y hoy, de alguna manera, la coyuntura política los lleva a empezar a buscar puntos en común y a trabajar de manera conjunta. Digo, se charló esto, se pensó en... Sí, no se charló puntualmente eso, la verdad que fueron charlas amigables, amables, de todo en general. El peronismo es verticalista, siempre lo fue. Sí. O sea, en general el radicalismo es más de consenso horizontal, por llamarlo de alguna forma, y bueno, históricamente, si uno lee un poco la historia del peronismo... sí, absolutamente. Se baja línea. Siempre hay un referente, un líder dentro del... Sí, siempre hay un conductor, desde los municipios hacia arriba, siempre hay un conductor. Bueno, yo la verdad que en este momento me siento totalmente identificado con la conducción de ese sitio. Y en ese rol de concejal, mientras estamos grabando esto, todavía no se sabe públicamente, al menos ya hay algún indicio claro quién te va a suceder en la Secretaría de Salud del 10 de diciembre. Probablemente mientras la gente esté viendo esto ya se haya hecho el anuncio, ¿no? ¿Esperás que quien se haga cargo de la Secretaría siga contando con vos para desde el Consejo Deliberante poder articular? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Espero, y no solamente lo espero, estoy seguro que va a suceder así. De hecho, con Gabriel Sayago, que hace poquito ya agarró las riendas de lo que es la Dirección de Atención Primaria. Ya veníamos trabajando juntos, pero ahora formalmente... Dentro del mismo equipo político, claro. Me estaba dando una mano enorme en el consultorio COVID, ahora ya incluso también en los centros de salud, con otros planes que vamos a ir bajando. Y bueno, el que esté ahí seguramente que vamos a trabajar en conjunto, porque yo creo que es lo que se viene. En algún momento dije la pospandemia, ¿no? El otro día en el encuentro que estuvimos en el auditorio de FUETRA con Daniel Goyán y el equipo de salud que tiene él en Fundación Soberanía Sanitaria, hablaba de eso, ¿no? Que desde los municipios, la provincia y la nación tenemos que generar esa masa de pensamiento y de trabajo para ir hacia un sistema nacional integrado de salud. Este sistema ya está roto, no da para más, es evidente que no da para más. La pandemia lo hizo explotar o lo hizo evidenciar, pero no da para más. Daniel, lo último y agradecerte por este largo rato que hemos compartido. El tema que ha marcado, uno de los temas, obviamente, que ha marcado agenda en estos últimos años, ha sido la hoy ya legalizada interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Hay una ley nacional, hay un
adhesión de la provincia de Buenos Aires. De hecho, en San Pedro hay un equipo todavía reducido, pero un equipo trabajando digamos, en los tratamientos y acompañando a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. En algún momento se habló, de hecho fue el argumento que dio tu antecesor, ¿no? El secretario de Salud, en su momento, Guillermo Sancho, dice: mirá, yo me voy porque no quiero aplicar. Uno siempre cree que hubo otras cosas, pero bueno, no te voy a involucrar en esto, sos ajeno. No, pero la legal ya estaba hecha desde por eso, ya existía, 19. entonces ahí es donde hace ruido que ese sea realmente el motivo. Uno de los lemas de la campaña nacional fue aborto legal en el hospital. Hoy San Pedro tiene un equipo trabajando, no quiero entrar en detalle porque no importa, pero trabajando fuera del ámbito intrahospitalario. Hay muchos profesionales objetores de conciencia. Digo, falta fortalecer el sistema de salud en este sentido, ¿no? Sí, pero viendo el medio vaso lleno no estamos tan mal. Varadero tiene 100% de los profesionales objetores de conciencia. 100%. Sí. Y bueno, estamos por recibir otro profesional dentro de poquito que también va a poder trabajar en el área. Por ahora da abasto. Se contiene la situación. Por ahora se contiene. Por supuesto que nunca es suficiente, que hay que remar a veces en dulce de leche porque siempre falta una cosita, a veces se nos cae el ecógrafo, que bueno, había un ecógrafo bueno, nada que ver, no, pero bueno, había un ecógrafo en la Secretaría de Salud que estuvo como 2 años sin poder encenderse porque se había perdido el código del software de encendido. Bueno, un colega que está haciendo cursos de ecografía en Buenos Aires, no sé cómo, así que ese ecógrafo ahora lo recuperamos y nuevo, 0 kilómetros, pero vino de China, donado por el ministerio, bueno, lo trajo el ministerio hace unos años. ¿Había un ecógrafo paralizado por un código? Sí. Y no un había código manera de seguridad del software que nunca vino el ecógrafo sin el código y ahí quedó. Y quedó. Quedó, no se podía encender. Bueno, no sé de qué forma al final lo consiguieron, pero nada que ver por el ministerio porque cambió el gobierno y quedó ahí. Mirá. Bueno, así que tenemos un ecógrafo nuevo aplicado para estas situaciones y camina. Yo creo que se está trabajando bien, como te decía recién, uno ve en las redes sociales y puede haber quejas o algo, pero bueno, se está resolviendo las situaciones. Y lo que no se puede resolver acá, se puede derivar a Pergamino. Y en más del 90% hablamos ya de procesos más complejos. Claro, ¿no? más adelantados en el tiempo y sí. Pero más del 90% se resuelven en vía ambulatoria. O sea que hoy, digamos, este equipo que está, no por una cuestión de profesionales, sino por una cuestión de cantidad, alcanza para contener la demanda. Pero vuelvo a esto de si en algún momento la urgencia se va a poder atender acá, si es el objetivo final, en lugar de tener que apelar a un traslado, o si la idea es mantener este sistema en el tiempo. No, yo creo que de a poquito se va a ir aceitando más y sí, se va a poder. Lo que no se puede resolver acá a veces son el tiempo, cuando ya es un tiempo prolongado que ahí ya se necesita otra complejidad que, bueno, claro, la resuelven en Pergamino. Pero por lo que tengo entendido, en el último tiempo, no es que me pasan el parte diariamente de todas las áreas de la salud, pero no he recibido ninguna complicación en los últimos meses. Se ha resuelto, como te dije, más del 90%. Daniel, bueno, falta poquito para el 10 de diciembre, seguramente nos encontraremos en este mismo lugar. En ese momento, por ahora, agradecerte por tomarte este rato largo, ya no sé ni cuánto hace que estamos grabando, pero bueno, lo mejor para lo que viene y nuevamente agradecerte por tu tiempo. Muchas gracias a vos.